aplicación de una fuerza resultante se encuentra dentro de este núcleo, las tensiones tendrán el mismo signo en toda la sección. Eso es importante debido a que cuando trabajamos en columnas, usualmente las cargas son normales a la sección de nuestra columna, ¿no es cierto? Y las columnas que realizamos usualmente es de un material, el hormigón, y es necesario saber en qué parte de la sección de esta columna se trabaja o se puede trabajar a compresión, porque ya sabemos que un hormigón es más resistente a compresión que a la tracción, ¿no es cierto? Por eso es que ponemos refuerzos de acero. Entonces, si en la sección de una columna podemos definir esta sección que está en negrito, ¿no es cierto? Esa sección, ese es el núcleo central. Si definimos toda esa área, entonces ya podemos saber dónde exactamente podemos poner las cargas para que esta sección trabaje completamente a compresión. Esa sería una de las aplicaciones de este tema de núcleo central. Ahora, para determinar el núcleo central en las diferentes secciones que hay, hay una fórmula, ¿no es cierto? Que trata de hallar la ubicación de acá si pueden ver. Esta sección o este núcleo está formado por diferentes puntos, ¿ok? Y de cada puntito, esa es esta fórmula, la que nos va a determinar dónde se ubica ese puntito, dependiendo de los ejes que nos propongamos en la sección. La excentricidad de ese punto en Y equivale igual a menos 1 sobre el área, y todo eso multiplicado por la inercia en X sobre la coordenada que corta la coordenada de la línea neutra que corta el eje Y, más la inercia XY, y eso sobre la coordenada de la línea neutra que corta el eje X. Y de la misma manera necesitamos dos coordenadas, ¿no es cierto?, para ubicar un punto. De la misma manera en X, la excentricidad en X va a ser igual a menos 1 sobre el área multiplicado por la inercia en Y de los ejes, ¿no es cierto?, sobre la coordenada en X, la coordenada de la línea neutra que corta el eje X, más la inercia en XY, y dividido entre la coordenada en Y o la coordenada de la línea neutra que corta al eje Y. Perdón, disculpen, así es. Estas fórmulas ya es para los ejes centroidales. Sin embargo, si desarrollamos esta fórmula, y ya han visto con el ingeniero para dos secciones, las más conocidas, la cuadrada y una sección cuadrada y una sección circular. Cuando hablamos de una sección cuadrada, los puntos delimitados o el núcleo central es un rombo, ¿no es cierto?, donde a partir del centro de gravedad hacia cualquier punto es igual. Si hablamos en el eje Y, por ejemplo, el punto de arriba, el punto superior, está a partir del medido del centro de gravedad hasta ese punto a h sextos. Y ya han visto la demostración de cómo se llega a ese valor con el ingeniero. Y lo mismo si hablamos para un punto de la derecha sobre el eje X. En este caso dice Z, ¿no es cierto? Muy bien, y sobre el eje X sería base sextos, ¿no es cierto? Y la totalidad de los puntos en la horizontal de extremo a extremo sería base tercios, que sería la suma de b sextos más b sextos. Y lo mismo para una sección circular, ya se sabe que el núcleo central para una sección circular es igual a su radio cuartos. Perfecto. Y ya han visto su aplicación igual con el INGEM.
Lo que yo quería hacer esta noche era resolver este ejercicio cuando ya no se trata de una sección cuadrada, ¿no es cierto? Porque para una sección cuadrada basta reemplazar los datos acá y ya sabemos dónde se encuentra el núcleo central. Y lo mismo para una sección circular. En cambio, si hablamos de una sección de cualquier tipo, como Y, T, Z, ya entonces es distinto. Pero debido a que no va a entrar esto a su examen, pensé en, lo podemos resolver, depende de ustedes, lo resolvemos o resolvemos las dudas que tienen. Si se han dado cuenta, este ejercicio está en su libro, con la diferencia de que yo no les puse acá el factor de seguridad, nada más. Ok, vamos a resolver este ejercicio rápidamente, les voy a dar una idea. Podemos ver que esta es una unión a tope, ¿no es cierto? Acá se está uniendo estas dos placas. Entonces, por ende, es una unión a tope con dos cubre placas. Una es más pequeña, más angosta que la otra. Entonces lo vamos a copiar esta parte. Lo primero que hemos dicho, o lo que primero el ingeniero les planteó para que puedan resolverlo de una manera más fácil, se debe analizar dos fases. Una cuando diseñamos los pernos y otra cuando se hace el diseño de las placas, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer en la solución. Vamos a hallar esta carga P por corte. Análisis por corte. Entonces, rápidamente sabemos que el esfuerzo de corte es igual a esta fuerza P sobre el área, ¿no es cierto? Entonces, de acá sacamos que la fuerza P va a ser igual al esfuerzo admisible de corte. Y como no nos dan un factor de seguridad, entonces los esfuerzos que ya nos están dando o planteando en el problema ya son los esfuerzos admisibles. Y nos dan un esfuerzo de corte de 300 megapascales. Ok, vamos a trabajar primero en las unidades, vamos a convertirlo a milímetros, está en, allá, a ver, vamos a ver. Vamos a trabajar en kilonewtons en metros, ¿ok? Entonces, Sí, el Inge nos dijo que trabajemos en kilogramos entre centímetro cuadrado y en centímetros. kilogramos en tres, ya, ok, entonces vamos a trabajar en eso, no hay problema. Entonces vamos a transformar a esas unidades, ¿ok? Ok. Entonces, faltaría simplemente multiplicar esto por 10.2, ¿no es cierto? Creo que ese es el factor de conversión que usan con el ingeniero, 10.2. Ese es el esfuerzo. Ahora deberíamos multiplicarlo por el área. Y por eso aquí es donde todos se confundían, donde muchas personas se confunden. Simplemente es el área de un roblón, porque esta fuerza estamos calculando para solamente para un roblón, no así para toda la unión.
a tomar en cuenta esa parte. Entonces el área de un perno, de la sección transversal de un perno es igual a pi por su diámetro. El diámetro de los orificios es de 20.5 en milímetros. Entonces eso deberíamos transformarlos a centímetros, ¿no es cierto? 2.05 sobre 4. Entonces de acá hallamos una carga P por corte. ¿Cuánto es el valor, por favor, de esta carga P? 10.099. Muchas gracias, 19 kilogramos. Muy bien, entonces ya hemos analizado. Tiene décimas, si me olvidé. Punto 95 es. Gracias. ¿Con 3 decimales es? ¿Punto 95? Yo solamente trabajé con 2. Bueno, ya. Con 3 hay que trabajar. 945. 945. Ok. Entonces esa sería la carga máxima, por decir en otras palabras, pero analizando por corte. Ahora si analizamos por aplastamiento, va a salir una diferente carga. Análisis por aplastamiento. Entonces hacemos memoria, el análisis por aplastamiento, el esfuerzo de corte va a ser igual a una carga P dividido entre el área de aplastamiento, que es la proyección. O sí, una pregunta. En la parte de corte, ¿no tendríamos que colocar las caras que se están cortando, por ejemplo? Exactamente, es ahí donde se confundían. ¿Por qué? Debido a que es que aquí, si se dan cuenta, esta cubre placa superior no está yendo hasta acá, se está quedando hasta aquí, no está cubriendo la primera fila, ¿no es cierto? Esta es la primera fila, no está cubriendo. Entonces, hay una manera más fácil de analizar esta parte y se los voy a mostrar ahora. Por eso es que estoy calculando simplemente el análisis por corte de una sola cara, de una sola sección. Ahí. Ok, entonces ahorita vamos a ver esa parte, no te preocupes. Muy bien, entonces el análisis por aplastamiento. Acá ponemos, permítanme esta parte. Entonces de ahí vamos a sacar una carga P, donde el esfuerzo admisible por aplastamiento es de 650, multiplicado por 10.2, transformando, ¿no es cierto? Y aquí multiplicado por el área de aplastamiento. Y el área de aplastamiento no es nada más que el diámetro por el espesor. Acá. Aquí vamos a poner por la barra, el análisis por aplastamiento en la barra principal. Lo vamos a poner barra y a las barras exteriores cubre placa. El área de aplastamiento no es nada más que el diámetro de los pernos o de los roblones, que es 2.05, y multiplicado por el espesor de la barra. El espesor de la barra es de 14 milímetros, igual a 1.4 centímetros acá. ¿Cuánto es el valor de esa carga, por favor? De esta carga P, ¿cuánto es? Por favor, si alguien puede calcularlo. 19.085.5 AUSI. 19.085.5. Ok, muchas gracias. Entonces ya tenemos la carga por aplastamiento en la barra. Lo que seguiría es el análisis. A mí me sale 19.028.1. Confirmo. Ok,
Ok, entonces es 19.000. Por favor, ¿podrías repetir? 19.028.1. Ok, muchas gracias. Aquí tienen... Dígame, adelante. ¿Por qué el ingeniero en un ejercicio lo ha multiplicado por 2 el análisis del perno por corte? Ahorita te voy a explicar acá. Eso es la misma pregunta que tu compañero me estaba haciendo. Acá es el análisis por corte simple. Así es como lo llama el ingeniero. Pero ahorita les explico. Esto es para, más bien para que no se confundan en esta parte, porque la cubreplaca superior no está cubriendo la primera fila. ¿Ok? Les voy a explicar enseguida. Permítanme un momento, por favor. Ok, entonces continuando, vamos a analizar por aplastamiento, ¿no es cierto? Pero ya no en la barra, sino en la cubreplaca. Es lo mismo, ¿no es cierto? Lo mismo que el anterior, el esfuerzo de aplastamiento es igual a esta carga P dividido entre el área proyectada. Y de acá vamos a sacar esta carga P, que va a ser igual al esfuerzo de aplastamiento, era de 650 por 10.2. El área proyectada va a ser igual al diámetro, que es 2.0. Y multiplicado por el espesor de la cubreplaca. En este caso es de 10 milímetros, igual a 1 centímetro. Y de acá sacamos una carga P. ¿Cuánto es, por favor, el valor de esta carga? 13.591.5. Ok, muchas gracias. Entonces ya tenemos el análisis en la primera fase. Y debemos determinar en esta primera fase una carga máxima. Y para eso vamos a realizar la tablita. Y les voy a explicar por qué he hallado simplemente el corte simple, el análisis por corte simple. Tenemos 3 filas, ¿no es cierto? Sí. Acá vamos a poner el número de fila 1, fila 2, fila 3. Por la tensión de corte. No lo voy a hacer completo este ejercicio porque ya después a partir de esa tabla ya van a poder entender y ustedes van a poder hacerlo. Entonces, hablando de la primera fila. Esta carga que hemos hallado de analizando el esfuerzo de corte es solamente para un perno y para una sección, para un perno y para una sección de corte. Entonces, si vemos acá este diagrama, estamos ubicados en la primera fila, ¿no es cierto? Aquí, en la primera fila. En caso de que la primera fila falle por corte, vemos en la primera fila cuántos planos de corte ocurre en esta primera fila. 1. Exacto, simplemente uno. Solo. Exacto, simplemente
de 1. Entonces, solo hay un plano de falla. Ahora eso debemos multiplicarlo por la cantidad de roblones que tenemos en esa fila, ¿no es cierto? Y si tomamos una longitud efectiva, la cantidad de roblones que vamos a tener en esa fila va a ser simplemente 1. ¿No es cierto? Entonces, multiplicamos. Tenemos un plano de corte en esta fila 1 y lo multiplicamos por la cantidad de pernos que tenemos en esa fila 1. Un plano de corte, un perno, 1 por 1, 1. Entonces, ahí es donde ponemos acá, en esta parte, 1. Ahora analizamos la fila 2. Tenemos 1 y 2 planos de corte. ¿No es cierto? Todos pueden ver eso. 2 planos de corte en la fila 2. Tenemos 2. Y en la fila 2 tenemos 2 pernos. 2 pernos. Entonces, 2 planos de corte multiplicado por 2 pernos, 4. 2 por 2, 4. Y eso notamos acá. Lo mismo ocurre en la fila 3. Tenemos 2 planos de corte. Y 3 tenemos también 2 pernos, ¿no es cierto? Entonces, 2 filas de corte multiplicado por pernos igual nos da 4. Y listo, ahí acaba todo. Tenemos esta carga que es de 10.099.945 y lo multiplicamos por el número que hay aquí que hemos puesto. 1. Esta carga P lo multiplicamos por 1, por 4 y por 4. Y ahí ya tenemos el esfuerzo o la carga admisible por corte. Y vemos que acá para 1 va a ser lo mismo, ¿no es cierto? 10.099,945. Y para 4, por favor, si me pueden dictar cuánto sale el valor. Simplemente hay que multiplicar este valor de 10.000 por 4. 40.399,782. Listo, muchas gracias. Y esto se repite para lo de abajo. Muy bien, y ahí es donde todos o la mayoría tenía problemas porque no sabían cómo hacer esa parte, ¿no es cierto? Porque aquí el ingeniero en el ejercicio, en el ejemplo que calculaba directamente el análisis por corte doble. ¿Sí? Corte doble. Y ahí es donde sí debemos poner acá un 2, ¿no es cierto? Porque va a haber 2 planos de corte. Pero es más fácil directamente calcular este corte simple y lo multiplicamos por la cantidad de secciones que se van a cortar y por la cantidad de pernos que haya en esa fila. Y así vamos a obtener directamente el análisis por corte. Va a ser más fácil. Y aquí ya saben ustedes cómo analizar cuando hablamos de tensión por aplastamiento en la placa, tensión por aplastamiento en la cubreplaca. Es lo mismo. Y de ahí hayan la carga mínima por la cual va a fallar los pernos de la fila 1. Que es nada más que lo mínimo de toda esta fila, de la fila 1 y lo mínimo de la fila 2. Y al final la carga máxima va a ser la sumatoria de estos 3. Acá se va a situar la carga máxima, la sumatoria de esos 3. ¿No es cierto? Y ya cumpliría con la primera fase. Para la segunda fase, ya igual saben, la mayoría tenía complicación solo en esta parte. ¿Alguna pregunta?
¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda para mañana antes de su examen? Oscar dice, puliremos tensiones vexillales. Sí, tengo una duda con inciso 2 en las longitudes. Cuando me dan las longitudes. Para este ejercicio, Sí, en la aplastamiento, ¿cómo hacemos cómo vamos a hacer? ¿Sumamos las áreas o cómo? en la tensión de aplastamiento, dice. Tendrías que analizar por filas en la tensión la tensión de aplastamiento. Cuando haces análisis por tensión de aplastamiento, tendrías una fila, dos filas, aunque no es cierto, me estoy equivocando con la tensión axial. La tensión de aplastamiento no es nada más que a la fuerza dividida entre el área de aplastamiento. Y esta fuerza P estamos calculando para cada roblón, no te olvides de eso. El área de aplastamiento va a ser nada más que el espesor de la placa multiplicada por el diámetro, ¿no es cierto? Tenemos dos espesores, ¿no? Sí, eso es la duda. Entonces calculas dos cargas para el espesor 1 y la segunda carga para el espesor 2. ¿Y cuál elijo de las dos? ¿El menor? Claro, el menor. O sea, cuando ya calcules todas las cargas, analizando por corte, por aplastamiento, por tensión axial, esa es como una tablita si quieres, no lo sé. Ves entre todas esas y carga máxima la menor de todas ellas. ¿Ok? Perfecto, gracias. Listo, no hay problema. ¿Alguien tiene otra pregunta, muchachos? Sí, ahí en el ejercicio 2, el caso de la tensión axial, ¿cómo sería para la fila 2? Ok, a ver, vamos a llevar esta parte a la pizarra. Cuando ya hablamos de la tensión, ya debemos analizar por filas en caso de que tengamos más de una fila de roblones cuando hablamos de uniones por solape o traslape. Y entonces vamos a hacer el análisis acá. Podemos nombrarlo como sea, fila 1, fila 2, fila 3. El esfuerzo de tensión axial, la tensión axial, no es nada más que la carga P, ¿no es cierto? Multiplicada, dividida entre el área, y el área no es nada más que el área transversal de esta barra, que sería algo así, ya saben. Entonces, en la fila 1, el área va a ser igual a el ancho, que sería 130, ¿no es cierto? Lo voy a ver como B1 y acá B2 para la placa 2. B1 multiplicado esto por el espesor, ¿no es cierto? Acá no, vamos a hacerlo así. El espesor multiplicado por este B1, pero ese B1 en la fila 1, el área lo voy a poner así, área 1 de la fila 1 va a ser igual al espesor de la placa 1 multiplicado por el ancho de la placa 1 menos cuántos diámetros, pernos o remaches hay en esa parte, 1. Entonces ponemos 1 por el diámetro. Y los reemplazas tal cual, la carga P, el esfuerzo admisible que les da, y de ahí te va a salir una carga 1. Ahora, cuando hablamos de la fila 2, va a ser el espesor 1 multiplicado por el ancho de la placa 1 menos, en este caso ya va a haber dos doblones,
por el diámetro. Y así, de la misma manera, para la fila 3. El espesor multiplicado por el ancho menos, en la fila 3 va a haber simplemente un doblón y eso multiplicado por el diámetro. ¿No sería pues, por su esfuerzo de tensión más ahí? Se ha multiplicado. Ahí falta un esfuerzo. Acá deben aumentar, bueno, no, acá no exactamente, eso estamos hablando de las áreas, ¿no es cierto? Eso es lo único que varía. Pero cuando hallamos para la carga de la fila 2, se debe analizar por esfuerzos combinados. O sea, estás analizando la carga 2, pero ya suponiendo que estás analizando la fila 2, suponiendo que la fila 1 ya ha fallado. Entonces puede haber fallado por corte o por aplastamiento. Te fijas de las cargas por corte o por aplastamiento y cuál de las dos va a ser menor. Entonces ahí vas a hallar esta carga que te he dicho de acá, ¿no es cierto? Una P sub 2, acá le vamos a poner 2, 2. Y acá sumamos esa carga ya sea por corte o aplastamiento. Con algo denota el ingeniero, ¿no es cierto? Y lo mismo para la fila 3. La carga 3 de la fila 3 va a ser igual a esta carga que vas a hallar para la fila 2. De aquí vas a hallar una P sub 3. Y sumas la carga por la cual va a fallar la fila 1, ya sea igual de tensión o aplastamiento. Uy, ya estoy acostumbrada con D. Y más la carga de la fila 2, que igual va a fallar ya sea por corte o aplastamiento. Entonces acá, si se dan cuenta, estas cargas ya hemos hallado, ¿no es cierto? Estas cargas de acá anteriormente, haciendo el análisis por corte y aplastamiento. Entonces, si a esas cargas le sumamos otras cargas adicionales por analizando la tensión axial, entonces obviamente esas cargas nos van a salir mayores y por ende estas que hemos hallado por corte y por aplastamiento van a ser menores y por ende van a ser las cargas máximas que puedan soportar la unión de estas dos placas. Esto es solo para que se den cuenta, ¿no es cierto? No hay posibilidad de que les salga que la carga, por ejemplo, de la fila 2, 2, analizando por tensión axial, les salga como la carga máxima. No hay forma, porque aquí estamos haciendo una suma álgebra. Así que no hay forma de que esto les salga como la carga máxima, no hay forma. La carga máxima siempre les va a salir por corte, por aplastamiento o por axial, pero solo en la primera fila. Eso es para la placa superior, todo lo que está haciendo, ¿no? Exacto, y para la placa inferior sería el espesor. Acá cambiaría 2, 2, 2.